¿Qué pasa, picha? Pues muy buenos días desde Ban Chao, un pueblo al noreste de Tailandia, muy cerca de Myanmar. Myanmar se encuentra a tan solo 5 kilómetros y estoy en un pueblo donde domina la etnia de los Lahu, una etnia nativamente de China, donde estuvieron expulsados y masacrados durante muchos años, se vieron obligados a emigrar a Myanmar y donde ahí también tuvieron muchas represalias y fueron perseguidos durante muchos años y acabaron aquí, en el norte de Tailandia, muy cerca de la frontera de Myanmar, donde viven en este pueblo 220 habitantes de los Lahu y donde se supone que en todo el territorio tailandés viven unos 100.000 de ellos. Y como podéis ver, ahora daremos una vuelta al pueblo. Son personas que se dedican a la agricultura, son totalmente diferentes al resto del país, tienen su propia cultura, su propio idioma, su propia vestimenta. Aquí podéis ver que son todos muy humildes, viven todos en casas de madera, todos con muchos animales, muchas frutas y verduras, y vamos a dar una vuelta a ver qué se cuentan. Pues chavales, este ha sido nuestro humilde hogar. Aquí hay una cama donde hemos tenido que dormir dos, Max y yo. Hola. ¡Hola! Un guiri que está haciendo la aventura conmigo por el norte de Tailandia, que estamos haciendo una ruta en moto durante una semana y parándonos en pueblecitos muy pequeños como este, donde habitan muchas etnias diferentes, en este caso un pueblo de Lahu, pero también hay los cuellos largos, como se le dice, y otros refugiados de otros países que por guerra se acabaron establecieron por esta zona. Os vamos a enseñar un poquito. Aquí tenemos el lavabo, la ducha, el váter. Y mirar las vistas que tiene. Tiene una lavadora. Muchísimos animales. Por la noche se escuchaba demasiados animales. Ha sido muy difícil dormir. El bungalow no tiene puertas y ventanas cerradas, así que hemos pasado un poquito de frío también. Aquí vemos unos cerdos y unas gallinas. Aquí hacen fuego. Más gallinas por aquí, no sé si las veis, están justo aquí. Y mirad justo debajo de nuestro albergue. ¿Este es mi calcetín? Ah, no, no es. Aquí está mi cama, justo aquí encima. Y aquí abajo tenemos unos cerditos. Y tenemos aquí un par de casitas más también, que son muy humildes y las condiciones no son las mejores para dormir, pero la verdad que es levantarte por la mañana y mirar. Sales del bungalow y tienes estas vistas. Y ahora vamos a dar una vuelta en el pueblecito, que no lo conozco. Llegamos ayer por la noche, nos quedamos aquí, comimos aquí y no hemos visto cómo es el pueblo, así que lo vamos a descubrir juntos. Yo hablo solo un poco español, pero yo encanta hablar español. pero hablo español mal. Sí. Listo, vamos. ¿Vas a ver? No. Epa. Morning. Hello. Morning. Oh, we go walk. Okay. And we come back 20 minutes and then we go. Okay? Come. You want to say hello? Hello. Hello. Hola. Es la dueña del hogar, la que nos ha hospedado. Muy maja, nos cocinó ayer, súper bueno.
Muy calor. Mucho calor, hace mucho calor. Mucho calor. Ah. Y hemos pagado cada uno 7,50 para dormir y para cenar. Oh. Y como podéis fijar, todas las casas son todas hechas de madera. Madera y bambú. Sawadee-ka. Can we see? Here? Okay. Okay, come. Vale, pues hemos encontrado un pequeño conjunto de casitas y nos dan permiso para entrar, así que vamos a investigar un poco. Como dije antes, todo es de madera. Y según tengo entendido, ellos sí tienen pleno derecho como tailandeses, ya que hay muchas etnias por aquí que son refugiados y no tienen derecho a absolutamente nada. Pero ellos sí los tienen. Ya podéis ver que tienen coche incluso, por lo que ya seguro que tendrán los mismos derechos que el resto de tailandeses. Pero deciden tener una vida muy humilde, como la tenían hace muchos años. Hello. No son muy amigables, por así decirlo, no saludan mucho. Hello. No se ven muchas personas, solamente se ven muchas gallinas. Let me say hello. Hello. No sé si se ve, pero había una mujer anciana ahí haciendo vestidos de tela. Son muy tranquilitos, la verdad, ellos. No se les ve que estén estresados por nada. Y mirad las vistas que tienen todas las casas. Aquí se podrá apreciar un poco más. Y es que el cielo parece que está así un poco nublado, pero no es nublado, es contaminación, ya que se está quemando todos los campos que hay por aquí alrededor, como todos los años en el norte de Tailandia. Febrero y marzo se vuelve entre febrero y marzo se vuelve uno de los sitios más contaminados del mundo entero, ya que todos los agricultores queman sus campos para empezar la nueva temporada. Y entonces el respirar, la verdad que cuesta bastante, tengo la garganta que me duele mucho, y eso que estamos en medio de la naturaleza, pero mirar el cielo. Todo esto son partículas de humo de haberse quemado muchos campos durante muchos días. ¿Perrito? It's like a good person. Good dog. Hello. Sawadee-ka. Hello. Les hablo en tailandés, pero lo entenderán obviamente, pero no lo hablan. Se ve que es de madera, pero muchos techos son de chapa, por lo que yo creo que durante el día tiene que hacer mucho calor. Hello. Hace 2 minutos que paso al lado de ellos y ahora me saludan.
Mira, estos son gallos de pelea. Y la verdad que estamos muy aislados del mundo entero, pero aquí pasan muchos turistas, ya que estoy haciendo un loop de una semana en moto, que es un trayecto muy conocido y hay muchísimos pueblos, entonces seguro que al menos habrá posiblemente 5 o 6 extranjeros aquí cada día para buscar un sitio donde dormir o donde comer, por lo que no se sorprenderán tanto al vernos aquí. Pero muy poco, porque nosotros no hemos visto ninguno, pero sí que sabíamos que esta mañana vimos a un chaval que vino aquí a desayunar, así que alguno de vez en cuando pasará. Let me get something for drink. Yeah, yeah. Sawadika. Hello. That's the other fish? Hello. Mushroom. How much? Yeah, come. Hello. 10. I've still got 20 left, so I'll get them. Okay. Hello. Hi. Check. Thank you. Welcome. Bye bye. That's a hairdresser. Oh no, that's smoothie. Os voy a enseñar la gasolinera del pueblo. Petrol Station. Tenemos 91, aquí gasolina 95 y aquí no creo que sea diésel. Lo pones aquí, una manguerita y te echan la gasolina. Hay una manivela, le dan vuelta a la manivela y la gasolina va cayendo a tu vehículo. Mi desayuno, batido de chocolate, o pienso que es batido de chocolate, no lo sé, 25 céntimos. Y estábamos viendo chicos ahí adentro del almacén que estaba cocinando pollo con champiñones, me parece. Y que aquí el desayuno como tal no existe, sino el desayuno como tal a las 9 de la mañana comen lo mismo que para cenar o que para almorzar. Comen arroz con pollo y verduras, ya sea a las 8 de la mañana o a las 7, es lo más habitual. Pero yo no estoy acostumbrado, así que me tomo un batido, un zumo y ya tiro hasta la 1 de la tarde para comer. Pues bueno, picha, espero que haya gustado este breve vídeo de la etnia de los Lahu. El vídeo es muy pequeño simplemente porque el pueblo es muy pequeño, tiene 200 habitantes. Y ahora vamos a coger la moto y vamos a continuar el trayecto. Y eso, y vamos a ir a un pueblo que es un enclave de China, que está justo en la frontera con Myanmar. Se puede cruzar andando desde ese pueblo hasta Myanmar. Y por lo que tengo entendido, todos los supermercados, toda la ropa, toda la cultura, todo es de China, son todos chinos que viven en Tailandia. Y exactamente el por qué no lo sé. Yo creo que era por algo de que estaba en contra del gobierno y tuvieron que salir del país y se asentaron en un pequeño pueblo de muy pocos habitantes, me parece que incluso más pequeño que este. Así que si estás interesado, no te olvides en suscribirte y en el próximo vídeo verás un pueblo chino en Tailandia. Nos vemos en la siguiente.